Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre alabado. Hemos escuchado esta pregunta de Jesús. ¿Quién decís que soy yo? Qué difícil le resulta a Dios hacer que le reconozcan los hombres. Tantas representaciones de Él nos fabricamos nosotros y son tan falsas y en muchos casos peligrosas, que tiene que combatir el mismo Señor en vez de servirse de esas representaciones. Los hombres se equivocaron tanto sobre Dios que tuvo que venir Él mismo para romper todos esos ídolos y revelar su rostro amoroso. Qué ciertas son aquellas palabras de San Juan que dice: a Dios nadie lo ha conocido jamás. En una sociedad así como la nuestra, con la experiencia reciente, hay un hecho de la cultura que nos hace llevar a una mejor comprensión o entendimiento sobre este evangelio, y es lo que se llama el sondeo de opiniones. Nosotros acabamos de tener unas elecciones hace poco y que mucho se hizo sondeo de opiniones. De candidato cuera. Pues así también un día Jesús quiso hacer un sondeo de opiniones, pero para fines distintos, como veremos. No fue político, sino educativo. Jesús, llegado a una región de Cesarea de Filipo, cuando estaba a solas con sus discípulos, Jesús les hace una pregunta a quemarropa. Les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Naturalmente responden, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Pero a Jesús no le interesaba medir el nivel de su popularidad o el índice de esa aceptación por parte de la gente. Su finalidad es bien distinta, es bien clara, es directa. Por eso luego le incita a sus discípulos y les vuelve a hacer otra pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién? En esta segunda pregunta, tan inesperada, les descoloca completamente. Entonces hay un profundo silencio y las miradas se entrecruzan, se miran entre ellas a ver quién va a dar la respuesta. Si a la primera respuesta, a la primera pregunta le respondieron todos como si fuera a coro, a una sola voz. Y aquí Pedro es el único que responde y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entre estas dos respuestas hay un salto muy grande, abismal. Si antes para responder había bastado mirarse unos a otros, haber escuchado las opiniones de la gente, qué decían acerca de Jesús, ahora tenían que mirarse ellos a sí mismos, mirar adentro, escuchar aquella voz bien distinta, que no viene de la carne ni de la sangre, sino del Padre que está en los cielos. Pedro ha sido objeto de una iluminación desde lo alto. Y Jesús se tomó aquí una imagen, la roca, la piedra, y por eso le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le cambia el nombre a Simón, como se hace en la Biblia cuando uno recibe una importante misión nueva. Le llama Cefas o roca. Pero la verdadera roca, la piedra angular, es y permanece siempre siendo el mismo Jesús. Es necesario tener un signo que le represente, que haga visible y eficaz en la historia este fundamento incuestionable que es Cristo.
Y esto será precisamente Pedro. Y después de él, todos los que van a venir harán sus veces y serán llamados por eso el Papa, sucesor de Pedro, como cabeza del colegio de los apóstoles. Pero volvamos ahora a esa idea del sondeo. El sondeo que hizo Jesús. El sondeo de Jesús se desarrolla en dos tiempos. La primera, sobre la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la segunda, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pero nosotros no podemos dejar de plantearnos la pregunta. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Porque es fácil recoger opiniones sobre Jesús. Muchos libros se escribieron acerca de esto que hacen referencia a Jesús. Escribieron filósofos acerca de Jesús, escribieron también teólogos, literatos, incluso ateos. Y todo esto le permite al que hace la entrevista, al entrevistador del sondeo. Él está neutral bajo el amparo de Jesús. Y entre Jesús y nosotros, en este caso, hay como una cortina protectora de las opiniones de los demás, es decir, los pros y los contras. El entrevistador no se siente todavía tocado. Él simplemente pregunta, ¿y usted a favor de quién está? Y yo estoy en contra de Jesús. ¿Y usted a favor de quién está? Yo estoy a favor de Jesús. El entrevistador simplemente recoge opiniones, es neutro. En el conjunto nos deja tranquilo porque nosotros, el entrevistador, no toma decisión. Es como ir dando vueltas por allí con un micrófono y una grabadora en mano y le pregunta a la gente, ¿por quién vas a votar en las próximas elecciones? Para hacer esto, no es necesario tener ninguna preferencia. Uno simplemente pregunta, ¿por dónde está? Sin embargo, cuando suena ese, ¿y ustedes? ¿Y vos? Gina. Cuando se pregunta esto, ahí las cosas cambian de improviso y se pone seria la pregunta. Se produce entonces como una especie de cortocircuito. Ustedes, tú, ¿quién decís que soy yo? Aquí no hay escapatoria. Tenés que venir al descubierto y hacer tu elección, solo tú frente a tu conciencia. Es como si repentinamente, durante ese sondeo, el entrevistador toma el micrófono y le pasa a la gente. Y la gente le pregunta, y vos, entrevistador, ¿por qué vas a votar? Ahí las cosas cambian y se pone serio. Bien, así son pocos los que aceptan responder cuando se le hace esta pregunta. Sobre todo esta segunda pregunta, ¿y ustedes? Entonces aquí vemos que solo los creyentes son los que aquellos quienes tienen la valentía de aceptar la gracia y de proclamar, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Responde a Gina. Por lo tanto, Jesucristo no es solo un profeta, ni siquiera solamente el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. El cristianismo permanece o se derrumba con esta fe. ¿Qué significa esto? Existen edificios y estructuras metálicas hechas o construidas de tal manera que si se toca un tornillo o un hierro o una pequeña base y se le quita uno de esos elementos, todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Así es el edificio de la fe cristiana. Porque en este punto, esa piecita clave, que si toca se viene todo abajo, se llama la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo, toda esta historia se viene abajo. Y de ahí que el cristianismo se distinga de cualquier otra religión del mundo. Precisamente por esta precisa de la fe. Esta fe a la que se nos ha prometido la victoria. Como dice la primera carta de Juan,
¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la respuesta. Añade Guarajina. Es como un elemento sólido que nos deja firme en nuestro puesto. Se cuenta que en 1955 se puso en escena en un pequeño pueblo, mejor dicho, en un pequeño teatro de Milán, en Italia, un drama. Y ese drama llevaba como título, la obra se titulaba Proceso a Jesús, de un italiano llamado Diego Fabri, que después hizo una gira por los principales teatros del mundo. El autor, Diego Fabri, lo que quiere es, imagina a una turba de hebreos, así como en tiempos de Jesús, que después de la Segunda Guerra Mundial van de ciudad en ciudad para rehacer delante del pueblo, del público, el proceso a Jesús y ver si realmente fue condenado justa o injustamente. Esa era la intención y comenzó a recorrer. En la obra, cuando estaba puesta en el escenario, en un cierto punto, en la representación de la obra, desaparece los actores y llegan a mezclarse entre el público. Y entonces parece todo un mismo escenario, como en tiempo de Jesús. La gente estaba allí y las autoridades vinieron y se mezclaron entre la gente para alguna intención. Quienes estaban presenciando la obra, les produjo una impresión enorme cuando un momento desde la platea hasta la silla que está al lado, de repente se levantan los personajes de en medio de la gente y comienzan a intervenir vivamente con aquellos quienes estaban en el palco y en la platea. Como a mí ahí, güey. Entre ellos se miraban alrededor y entre dichos también y dichos miraban, ¿quién habla? ¿Y quién es este otro que habla? La cosa parecía que se había escapado completamente de la mano de la organización. Y lo que se pretendía antes que nada era poder entender que todos estaban formando parte de la representación, los actores y el público también. Como en tiempo de Jesús, las autoridades repitan, que lo condenen a la cruz, repitan. Es lo que hacían. Después de haber escuchado los testimonios de los protagonistas, cuando se levantaban, había uno que hacía de Pilatos, otro de Caifás, otro de Judas, otro de los apóstoles. También en esta ocasión se pronuncia cuál es la condena que se le da a Jesús. ¿Y cuál es el argumento de la condena a Jesús? Conforme al presidente del tribunal que estaba allí en la obra, decía, el argumento principal del drama era que nada había cambiado con la venida de Jesús. Eso se quería demostrar. Que todo continuaba igual que antes, que no pasa nada. Y que por lo tanto, así él no puede haber sido el Hijo de Dios. El presidente del tribunal, dirigiéndose al público, dice, pronunciaremos pues la sentencia. Pero quisiera primero preguntarle a ustedes, queridos cristianos de la platea, a todos los aquí presentes, les pregunto, ¿quién era? ¿Quién es? Sí, ¿quién era para ustedes Jesús de Nazaret? En este punto, donde todo cambia, se levanta de la platea un sacerdote que estaba allí de incógnito. Luego se levanta una prostituta que fue llevada por una persona. Estaba un joven fugitivo, se escapó de su casa. Y estaba también una chica encargada de la limpieza del teatro, a quien le habían matado a su hijo porque era un subversivo. Y estas personas comienzan a gritar que Jesús está en lo profundo de su ser, de su corazón. Ellos decían, en lo secreto de la propia vida, de mi vida. Y yo no puedo prescindir, yo no puedo vivir sin Jesús. Se entiende entonces que ciertamente no es verdad que todo siguió igual como antes de Jesús.
Entonces, después de escuchar estos testimonios, el presidente del tribunal termina de esta manera y le dice a esas personas que se levantaron a dar su testimonio allí: ¿por qué ustedes no gritan fuerte en cualquier parte y siempre lo que han dicho aquí esta noche en esta obra? Todos deben gritar, todos, porque de otro modo se repite igual para ustedes lo que aconteció en aquel tiempo: renegar, condenar y crucificar a Jesús. Yo ahora debo proclamar, dice el presidente, en voz alta y ante todos ustedes, que no sé todavía si Jesús de Nazaret ha sido verdaderamente aquel Mesías que nosotros los hebreos esperábamos. No lo sé, pero es cierto que Él solo alimenta y sostiene desde aquel día todas las esperanzas del mundo. Y por eso, dice el presidente del tribunal, yo lo proclamo inocente, mártir y guía. Hasta aquí todo ha sido interesante. Y en ese sentido, hoy yo como entrevistador, también hacia ustedes le quiero hacer una pregunta, una pregunta. Para ustedes, ¿quién es Jesucristo? Y llegado a este punto, les dejo entonces a ustedes que tomen el micrófono en la mano y también me pregunten a mí, como obispo, acá de nuestra diócesis. Me preguntan ustedes: Monseñor, y para ti, ¿quién digo es Jesucristo? Y después de pensar, meditar y reflexionar, tengo la gracia, es más, la alegría de poder decir que yo creo con toda sinceridad, sí, también para mí, como para Pedro, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ante esta enorme responsabilidad de esta gran tarea, siento cada vez más el compromiso, la importancia del servicio a la iglesia que el Señor me confió aquí en el Paraguay. Por eso a ustedes, queridos hermanos, les pido, Peñemo de Minas CRG, ayúdenme con sus oraciones para que, fieles a Cristo, podamos anunciar, testimoniar junto a Jesús, como dice aquel poeta, aquel que ha quedado atrapado por esa enfermedad que se llama Jesús, no pueda ya curarse, sino vivir y expresar como Pedro, yo y cada uno de ustedes: Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios vivo. Que así sea.